Hoy nos acompaña el licenciado Gerardo Quirós, abogado de la República Dominicana, estudió en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, y es un buen amigo. Viene a hablar sobre este código penal, lo positivo, lo negativo. Esto es lo que está hablando actualmente la gente en la República Dominicana. ¿Cómo se siente? Muchas gracias. Nada, primero darle gracias a Dios y gracias a ti por darme la oportunidad. También agradecer a personalidades que también me ha permitido entrar en los medios, como Énfasis, también Noel de la Rosa, de allá de la UAS, y Katy Gómez, que la tenías hace una semana aquí, la psiquiatra. Y nada, estamos aquí. Quirós, recordamos tu participación en lo que fue la vista pública. ¿Qué te motivó a participar en ese momento? Fíjate, de las últimas vistas públicas, yo participé en las dos, que fue en este año sobre candidatura independiente y la del año pasado, que fue la modernización fiscal. En una fui el primero y en la otra fui el último. En la del año pasado, que fue donde más personalidades y popularidad tuvo, me motivó porque era algo que atañaba a todo el mundo. Si bien ya cuando me tocó mi participación, yo le dije, yo no tengo que agregar. Yo escuché a todo el mundo aquí, nadie está de acuerdo. Sin embargo, no es que no queremos pagar, porque necesariamente hace falta una reforma fiscal. Más bien es el reajuste, porque solamente nosotros somos los que estamos aportando a esta modernización, más siquiera ustedes no están dando algo. Entonces, como hay un concepto, digamos, japonés que dice ganar, ganar, si vamos a perder, perder, perder. Entonces, en eso me basé. Dices que el nuevo Código Penal no garantiza la reducción del delito. Háblanos un poco sobre esto. Exactamente. Si bien hay que destacar antes de entrar en este tema, es que el Código Penal que fue aprobado recientemente por el Poder Ejecutivo, sí es necesario para la aplicación del derecho. O sea, no vamos a tapar el sol con un dedo. Debemos saber que el código que teníamos ni siquiera era de nosotros. Es un código traído de los códigos napoleónicos que fue acogido por Francia, luego de Francia fue acogido por Haití y en los 22 años de nuestra intervención aquí, nosotros decidimos quedarnos con ese derecho después de nuestra independencia porque el derecho francés era mejor que el derecho español. Entonces, al ser un código de hace mucho tiempo, en la aplicación el que ejerce, el que sabe, se dará cuenta de que sí es una novedad. Pero lo que también es una información es que tenía 26 años que se estaba debatiendo. O sea, el código que va a entrar en vigencia el año que viene no es un código del 2026, es un código de hace 26, en ese caso 27 años. Entonces, además de que tiene ciertas prerrogativas, no hay un estudio o la ciencia siempre se va a ir porque la ciencia de la criminalidad, porque un código traiga más pena, porque un código sea más agresivo con el infractor, no garantiza a que la persona no cometa un delito, porque aunque están relacionados, una cosa no tiene que ver con la otra. Hay un sinnúmero de factores como la economía de un país, la falta de trabajo, la falta de educación o el sistema de reinserción social que si funciona o no podemos adaptar a que si ese código con muchas penas va a traer disminución de la criminalidad. Lo que sí va a traer es penas graves que como a la sociedad le gusta, cuando alguien comete un delito, que cumpla, pero no es que se van a disminuir. Se van a sorprender cuando pasen 5 o 10 años y verán que la criminalidad va a aumentar. Y esos crímenes que tipificó el nuevo código van a haber crímenes nuevos. Porque si algo son los delincuentes, es que son creativos. Sí, ¿y cuáles son esas penas más o menos, los años que menciona? Sí, una de las novedades que trae este nuevo código es que las penas
la cantidad de pena es aumentada. Ahora un delito, un solo, te puede llevar a 40 años y también tiene acumulación de penas, que dentro de esas acumulaciones, como sucede en el sistema anglosajón de Estados Unidos, te lleva a 60 años. Entonces, sí, ya cuando tú dices excelente que tengamos muchas penas, pero ya la parte de reinserción social, tú tienes que ver cómo tú la vas a aplicar en el sistema penal, porque lo que quiere el derecho penal, en síntesis, no es solamente resarcir un daño a la sociedad, sino más bien prevenir primero, castigar, que es lo que estamos hablando en este código, y reivindicar. O sea, reivindicar es llevar ese reo luego que cumpla su pena a la sociedad nuevamente. Y para nadie es un secreto que no sucede. Sí, porque tenemos que pensar cómo sale ese individuo después de 5, 10, 15, 20, 30 años de la cárcel. ¿Qué va a hacer? Porque también lo que aprenden dentro de es una escuela para ellos, ¿verdad? Con tantos delincuentes. Pero es bueno que existan programas, me imagino que vas a favor de los programas, para que ellos también puedan educarse, para que también tengan una asistencia de una psiquiatra dentro de, porque muchos vienen ya con problemas desde el hogar. Sí, yo siempre he sido de tesis que el sistema penal debe convertirse no solamente en una pena social, como acabo de decir, de que pagar a una persona, sino un tipo de escuela, algo técnico o no solamente eso, una herramienta social. El mejor ejemplo es el ejemplo de Bukele, pero cuando yo digo esto, la gente solamente se fija en las cárceles que él tiene para los pandilleros. No, si hay ciertos sistemas que él tiene. Hay un sistema que él tiene en una cárcel que se llama la cárcel de Santa Ana, donde los presos no solamente trabajan, sino que todos los utensilios y cultivos que ellos hacen ahí es para su uso cotidiano y para el Estado. O sea, ellos hacen uniformes, ellos pintan puentes y se tipificó para que sean de delitos de baja cuantía, o sea, de baja gravedad, pero eso le paga ese favor a la sociedad que ellos en principio cometieron, o sea, ese daño que le hicieron a la sociedad. Aquí, anteriormente lo había. Cuando aquí existía la pena de muerte, desde el año 1844, para el que no lo sabe, existía la pena de muerte. Hay una feminista que yo la destaco mucho, se llama Ercilia Pepín, hay una parada del metro con su nombre, que fue precursora de los derechos humanos y a través de su lucha ella llevó a que eliminaran esa pena. Pero lo que hizo el Estado fue que sustituyó la pena de muerte por trabajos públicos. Estos trabajos públicos se le daban a los presos para que los presos disminuyeran las penas. Lo que vemos ahora es que no existe y que ellos lo hacen a través de una buena conducta. Si yo tuviera el poder de cómo eso se diera, yo hiciera que para usted justificarme una buena conducta de salir a menor año de lo que se le dictó, usted debe darme una contribución social. Tenemos un problema con los zapatos escolares de los niños. ¿Por qué no ponemos a esos presos a hacerlo? Claro. Y si los derechos humanos quieren intervenir, bueno, le preguntamos, ¿usted quiere reducir su pena? Si dice que sí, se le da eso. Y también se le da la oportunidad de que trabaje, acumule un capital y luego que salga, esa persona puede reinsertarse. Porque una persona que salga luego de una condena no entra al mercado laboral. Porque para el que no tiene ficha, para el que no tiene problemas, se le es difícil. Imagínense ustedes una persona que ha estado por un delito que cuando la empresa investigue no lo van a querer entrar. Entonces eso sería una herramienta para que él se reinserte, como un comerciante puede ser. Claro, pero eso siempre lo he defendido y veo que vamos en la misma dirección también, que puede venir con una carta de recomendación del mismo estado y darle un seguimiento como hacen otros países como Puerto Rico, por ejemplo, que la persona va firmando y le dan un seguimiento, porque es posible, pero tiene que haber voluntad. Por eso me encantó ese reportaje de Bukele, lo vi en las cárceles. Veo como ellos también elaboran lo que son sillas, mesas, todo lo que van a utilizar y lo que se comen y llega al pueblo. Pero es algo muy bonito porque también tienen la mente ocupada, no como los de aquí de República Dominicana, que empiezan a moverse en los celulares,
y a también realizar lo que son fraude y estafas con las llamadas, que eso parece que nunca se va a terminar aquí en nuestro país. Sí, incluso en la práctica es penoso saber que una persona que quizás comete un delito por equivocación, porque somos seres humanos y dentro de nuestra personalidad hay un humano, una persona natural. ¿Qué es lo que pasa? Que esa persona que por equivocación o por dejarse llevar cometió un delito y va a pagar una condena, como tú dices, Cristina, el sistema lo corrompe. Porque cuando entre allá adentro y se da cuenta de lo que tú dices, de esos call centers, es más, yo tengo algo que todavía nadie me lo ha podido explicar, y es por qué existen dos regímenes carcelarios. Porque si la ley 113-21, una ley preciosa, que tú dices, y tú dices, pero estamos en Suiza nosotros. Cuando tú lees esa ley, tú dices, wow, pero qué sistema carcelario, que si se lleva a cabalidad, incluso yo no apoyo de que se cree una ley nueva, solamente que se cumpla. Claro. Y que si hay un solo régimen, que es el nuevo régimen, se lleve a cabalidad. Hay una cárcel de Las Parras que tiene 5 años dentro de un proceso dando vueltas. Sí. Se están pudriendo los hierros, las paredes ya hay que pintarlas. Y no, aunque se dice que están a la espera, ese 57% por encima de lo que ya está lleno las cárceles, porque estamos a un 150%, 157%. Esa parte de los reos están confinados y de manera inhumana, y eso es lo que lo lleva a corromperse. Un hacinamiento de verdad que también es injusto muchas veces, que personas ya inocentes que todavía están en un proceso, con el tiempo que dura, ¿verdad?, para determinar si es inocente o no, está ahí con delincuentes, que debería de haber un reajuste en ese sentido, de no tenerlo también a todos dentro de la misma jaula, como dicen. Sí, yo estuve hablando de ese tema posteriormente con Katy, y el hecho es de que cómo es posible que, si vamos a poner un número céntrico, porque en verdad hay más de 24.500 reos, pero poniendo un número céntrico, ¿cómo es posible que de 100 presos que tú tengas en un país, el 60%, o sea, 6 de ellos, sean de manera preventiva? Cuando el código establece que existen 7 medidas en el artículo 226. ¿Y por qué, siendo la número 7 la última, por qué irse siempre a esa? Yo sé que hay que garantizar la tutela judicial y el debido proceso, pero también hay formas de cómo tú garantizar de que esa persona permanezca dentro del proceso. Hay arraigo, no solamente económico, sino familiar. Entonces, en ese sentido, yo creo que se debe hacer un reajuste y que por lo menos la métrica sea que lo que estén presos sea mayor a condena definitiva a lo que están de manera preventiva, empezando por ahí. ¿Y cuál entiendes que es el mayor desafío que enfrentamos en la República Dominicana con relación a la justicia? Mira, yo acá te acabo de decir que el derecho penal se divide en 3, pero como te dije del código que viene nuevo, viene solamente la parte del medio, que es la parte condenatoria. Yo digo que la solución primero es la educación, que es la parte de anterior al crimen, y lo último, que es la reinserción. A mí me da mucha pena hablar con estudiantes, bueno, son menores de edad, pero también que sacaron incluso la moral y cívica en estos días, que tú le preguntes cuáles son tus derechos y no lo sepan. Sí. ¿Qué tú sabes? ¿Qué pasa si tú cometes un delito? ¿A quién tú debes llamar? Emma, adultos no saben que si una persona comete un delito, tiene un defensor gratuito que le suministra el Estado. Casi nadie lo sabe. ¿Tú sabes cuándo lo saben? Si tiene un familiar que pasó por esa, o si ellos mismos pasaron por esa. Pero la justicia es gratuita y el Estado debe garantizar ese derecho de la defensa. Está en uno de los principios del Código de Procedimiento Penal, pero primero está en la Constitución, que según el artículo 6 es la primordial y está por encima de todas las leyes. ¿Sabes por qué eso pasa? Porque no existen campañas de prevención en las redes sociales en nuestro país. Porque el sistema debe también de garantizar que los ciudadanos puedan conocer cuáles son sus derechos. Entonces, Quirós, ¿cómo tú ves en la parte del defensor público? Es lo que dice. Muchas veces quienes lo utilizan son personas de otros países
que no tienen la cantidad de dinero suficiente y ahí mismo le buscan la manera de que tenga un representante, un abogado, pero los dominicanos realmente no conocen ese derecho que tienen. Queremos saber también cuál es tu opinión con relación al rol que juega lo que es la educación en nuestro país, que tiene que ver con la parte de que el ciudadano también conozca sus derechos y la familia. O sea, porque en muchos de esos casos sabemos que lo principal, el problema principal viene desde la raíz. Claro. Primero, la parte del defensor, eh, hay que decirlo, el defensor público, el abogado del Estado, tiene mucho trabajo. Y yo creo que no solamente la gran parte son de extranjeros, yo diría que son las personas que no pueden pagar un abogado. Y tú sabes qué, esos abogados en muchas veces son mejores que los abogados privados, porque tienen todo el día en el ejercicio, todo el día asistiendo, y eso le va reestructurando a tal punto de que son muy buenos profesionales. O sea, el que sabe de lo que yo estoy hablando se dará cuenta que si alguien te puede hablar de proceso penal o derecho penal, son los defensores públicos. En el caso de la segunda parte, desde pequeño nos enseñan que el núcleo de la sociedad es la familia. Ahora, no podemos tapar el sol con un dedo sin menos decir que la familia dominicana generalmente no está como están en los dibujos. Hay mucha rotura. O sea, cuando tú entras a los barrios y tú ves niñas embarazadas a los 15 años, o padres que son alcohólicos, o una madre que puede ser que tenga vicios y todas esas cosas, tú te dices, bueno, aunque el núcleo es la familia, yo debo como Estado hacer una política pública eficiente de entrar a las escuelas y enseñar cuáles son los derechos fundamentales, cuáles son ciertas cosas. Incluso hay ciertas marchas. Yo sé que todo el mundo tiene derecho a opinar, pero hay ciertas cosas que son tan básicas que el que conoce, aunque sea lo mínimo de derecho o de la Constitución, porque la Constitución no solamente es derecho, es algo que como ciudadanos todos debemos saber. Todos debemos saber que, cónchale, pero me están vulnerando mi derecho y yo ando en la calle. Pero espérate, el artículo 40 que habla del derecho a la libertad, el 69 que habla del debido proceso. Espérate, tú tienes que justificarme a mí por qué usted me está parando y usted tiene que llevar un debido proceso, una tutela judicial y un debido proceso. Siendo ciudadano, no hay que ser licenciado para eso, no hay que ni ir a la universidad. Cualquier ciudadano común y de a pie debería por lo menos saber sus derechos fundamentales, porque hay derechos que son irrenunciables. Tú no puedes renunciar, no, yo renuncio a la vida, artículo 37, no, es un derecho que es innato de tú como ser humano. Entonces, por eso esa política educativa yo sé y deseo que se tome carta en el asunto. ¿Y qué vicios persisten todavía en lo que es el crimen, la prevención del crimen, que vemos que va en aumento en nuestro país? Ok. Hace un momento estábamos hablando de la educación que tiene que tener el ciudadano, que también tiene que tener no solamente una educación legal, sino una educación moral, responsabilidad, ¿verdad? Pero también tú tienes que educar al sistema. Está bien que hagan una reforma policial, que les cambien el uniforme, que todo eso, pero eso tiene que entrar también en la psiquis. O sea, lo que estoy hablando con esto, ¿por qué China es lo que es China ahora? Anteriormente, con el antiguo régimen que tenían los chinos, ellos dijeron, en economía hay algo que se llama capital humano, que cuando tú haces de inversión en Estado, capital humano es invertir en el cerebro de tu ciudadano, porque de nada tú tienes con que tú tengas muchas maquinarias. El ejemplo de las minerías en el país. Sí. Tú puedes comprar toda la maquinaria del mundo, pero si tú no tienes el capital humano para que te manejen esas máquinas, tú no vas a sacar diamantes ni oro. Entonces, esa inversión en capital humano tiene que hacerle el Estado, no solamente con sus ciudadanos, sino con los cuerpos castrenses, que son los que están en las calles. Tú debes decir, déjame invertir, mándame a tantos pelotones que lo voy a mandar para una escuela del FBI o lo voy a mandar para Suiza para que sepan de seguridad ciudadana. Capacitar. Porque aunque el dominicano siempre está, como dicen en la calle, activo y con los ojos abiertos,
no es menos cierto que una buena reacción en servicio puede calmar cualquier cosa y que esa persona esté debidamente capacitada y que los méritos se reconozcan. Usted va a estar en tal posición, no, pero este tipo tiene un doctorado, este tipo tiene una maestría en seguridad social y de investigación forense. O sea, que esos méritos se reconozcan. La palabra es meritocracia en el sistema, para que cada quien haga y cumpla el rol que le toque. ¿Cómo evalúas el tema ahora del Código Penal con relación a la libertad de expresión, ya que hay muchas opiniones a favor y en contra? Ok, anteriormente estuve mencionando el artículo 6 de la Constitución. Se llama supremacía constitucional, la cual redacta que nada está por encima de la Constitución. Más adelante, creo que es 184, si no me equivoco, habla del Tribunal Constitucional, quien es el órgano rector que regula o interpreta la Constitución. Cualquier ley, cualquier resolución, cualquier ordenanza, cualquier decreto que choque con la Constitución, el Tribunal Constitucional de oficio puede acoger eso y decir eso es inconstitucional y ya, quedó ahí. Yo estuve leyendo el nuevo proyecto, incluso yo fui uno de los primeros. Yo desde que salió lo leí así tipo borrón. Y yo dije, aquí hay cosas que no van a proceder. Pero como inicié el video, dije que es necesario. De eso se encarga el Tribunal Constitucional. Yo sé que ya hay ciertos abogados que están acudiendo a llevar recursos para con anterioridad el tribunal declare ciertos artículos. Incluso creo que el abogado Bordas, el de Santiago Matías, depositó sobre precisamente eso. Ya el tribunal se encargará de eso, de conocer de si es inconstitucional o no. Ellos tendrán su deliberación y ellos decidirán. Si es inconstitucional no va a pasar. Por eso incluso, y este tema es bastante agrio, pero no es para desarrollarlo, por eso incluso cada vez que el Código Penal se trababa por las causales, yo decía, mi gente, que el Código no es culpable de eso. Quien tiene la responsabilidad de decir si van causales no es la Constitución, porque el artículo 37 es bastante claro, conjuntamente con el 6. Entonces, decir no quiero un código sin causal es decir como que la Constitución no existe. Es la Constitución la que sabe, porque es la norma jurídica o no, el contrato social fundamental que nosotros hemos estipulado desde que lo dijo Rousseau en el contrato social con el gobernante. Entonces, ya lo que esté por abajo, tú puedes inventar lo que sea. Yo si fuera legislador o fuera digamos un funcionario y cualquier cosa que yo vea que me estén pasando por encima de mí que vaya contraria a la Constitución, yo estuviera tranquilo y no hiciera parafernalia. ¿Por qué? Porque va a retroceder. Incluso el código una vez se rebotó porque el TC dijo que es inconstitucional. Entonces, a los órganos competentes yo les dejo esa tarea y confío que van a estar a favor de la Constitución, porque hay un derecho a la libre expresión. Cuando ellos lo analicen, ellos tendrán su criterio. Bueno, Quiroz, ha sido un honor de verdad contar con tu presencia, con ese análisis y te esperamos pronto por aquí. Queremos un mensaje final para todos los que nos ven. Gracias, gracias. Mi mensaje final es a los padres y a los jóvenes. De verdad, yo les pido que no pierdan la esperanza. No pierdan la esperanza. Yo sé que la gran mayoría de lo que las redes nos brindan es las cosas fáciles. Que lo difícil ya no tiene mérito, ya no tiene valor, pero de verdad que todavía hay personas que creen en el mérito, que creen en la inteligencia, que creen en el estudio y que creen, ¿ustedes saben en qué? En el servicio, porque el que vive para servir, sirve para vivir. ¿Es cuánto, Cristina? Muchas gracias a todos ustedes. Dale me gusta, suscríbanse y compartan esta importante información con sus familiares y amigos. Gracias.